Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Esto es El Expediente Are You Sure parte 1. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este video y como todas las historias lindas comenzamos pues desde el principio. Esto fue el 14 de julio del 2023 cuando Jimin ya había llegado de Corea a Estados Unidos para reunirse con Jungkook. Así comienza nuestra historia. Lo primero es que él pregunta al momento en que despierta cómo le había ido a Jungkook ese día. Entonces nos van a transportar en el tiempo por primera vez en este video y podemos verlos la noche anterior cuando estaban cenando después de la llegada de Jimin, cuando Jungkook también ya había estado ensayando y le está diciendo que le va a ir bien. Jungkook comenta que le dolía la garganta y Jimin comienza con este proceso apapachador para Jungkook donde le toca la garganta así como para pasarle buena energía y le pregunta que si duele mucho. Este es un gesto realmente muy cariñoso porque bueno, yo no sé ustedes, pero aún con las personas que yo amo mucho, generalmente si me dicen que les duele un pie no voy y les toco el pie, o si me dicen que les duele la garganta tampoco voy y les toco la garganta, pero este es como un gesto muy típico de Jimin y también a veces de Jungkook, el estarse tocando y decirle que no se sobreesfuerce, que no es necesario, que todo va a salir bien. Luego vemos cómo apoya la mano en el hombro de Jungkook. Jungkook se deja completa y totalmente en las manos de Jimin. Ahora sí que lo que tú quieras hacer hacemos. Le comparte la comida y los vemos como con esta sonrisa muy cómplice, sobre todo esta cara como muy complacida de parte de Jimin, como le está diciendo que coma. Es así como ya estoy aquí, ahora puedes relajarte, todo va a estar bien. Así es como se me figuró y puedo ver, y creo que ustedes también lo van a notar, el rostro así de gusto en Jimin por poder hacer algo por Jungkook. Vean su sonrisa así de, ay, se deja, no sé, es así como, lo estoy obligando a que haga algo y él se deja. Es casi como, no sé, es un gesto enternecedor. Ahora, pasamos otra vez, damos otro salto en el tiempo y llegamos como al tiempo presente, donde ya estamos en el hotel después de la actuación de Jungkook. Ellos nos empiezan a hacer como esta entrevista con el director donde nos comentan qué es lo que quieren hacer un video de los dos viajando antes de empezar el servicio militar. Esta es la explicación de por qué están haciendo esto, ¿no? Aquí podemos ver cómo Jungkook una vez más le da todo este espacio a Jimin para que él explique el proyecto. Vamos por el lado de Jimin, en realidad fue su idea y él está arrastrando a Jungkook en esto. Inclusive le dice, Jungkook no lo pensó mucho, pero aún así él aceptó. O sea, cuando surgió la propuesta, Jungkook dijo, bueno, pues hagámoslo. Dice, sabía que no pasaría si no lo impulsaba yo. Si Jimin no hacía este esfuerzo para que esto se realizara, simple y sencillamente no hubiera pasado. Aquí vemos este gesto un poco de tensión en Jungkook, se empieza a morder los labios e inclusive dirige sus dedos hacia ahí. Jimin lo nota y baja la mano y vuelve a hacer este como aparato de control en Jungkook, pone sus deditos sobre la rodilla así como indicándole que se calme, que él es el que se está haciendo cargo en este momento de dar la explicación, que él no tiene que decir ni hacer nada. El resultado es que Jungkook comienza a relajarse, suelta su labio y dice, bueno, vamos a dejarlo que él explique, porque después de todo esta idea es de Jimin, ¿no? Pensé que debía venir a filmarlo en su tiempo libre. Sabemos que aparte de esta visita a Estados Unidos, luego Jungkook tenía que ir a Londres, entonces esos días que él pudo abrir para estar con Jimin como que sí fueron muy pensados. Luego la reacción de Jungkook es dejarse llevar por Jimin. Jimin vuelve a colocar la mano en su hombro y podemos ver esa sonrisa de Jungkook así como de pues sí, lo vamos a hacer, yo me dejé llevar por ti. Y el que creo que lleva aquí la batuta y el ritmo de todo lo que está pasando es Jimin. Aquí se le puede ver la cara una vez más complacido con cómo Jungkook aceptó su idea y ahora los tenemos a los dos viajando, ¿no? Luego en algún momento Jimin también se tapa la cara así como no puedo creer que hice esto y Jungkook se rasca una ceja así como bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Regresamos otra vez a el momento actual donde están preparando sus maletas para salir. Jimin le pregunta a Jungkook cómo le había ido ese día, le dice que le fue bien, que fue una completa locura. Jungkook fue muy profesional porque a pesar de la adversidad pudo presentarse, ¿no? Y Jimin sabe que esto sucedió porque si bien en el momento tal vez no estaba despierto porque pues venía cansado del viaje, de la cena y de todo, porque la diferencia horaria es bastante fuerte para ellos, aún así estaba atento de lo que estaba ocurriendo con Jungkook y se lo hace saber. Y en algún punto cuando Jungkook le dice, bueno, pues es que ahora sí que me lo aventé así como iba, y Jimin le dice, nunca pensé que te oiría decir algo así, pero tantos años de ser BTS, obviamente ellos ya están más que listos para la acción.
Luego empieza a hablar el director con ellos, los sienta juntitos y les dice el lugar al que vamos hoy, o sea, ya empieza la programación como tal de lo que vamos a ver. Esta carita de Jimin, déjenme decirles que es hermosa, pero si observamos la de Jungkook también es un primor poder ver a Jungkook con este rostro. Luego les empieza a decir cuánto tiempo les va a llevar llegar al lugar al que van. La carita de Jungkook es que de verdad también es un primor. Aquí Jimin está poniendo atención mientras Jungkook está viendo la cámara y los dos se sientan juntos, están así como que bueno, vamos a escuchar qué nos van a decir, nos van a explicar todo lo que vamos a hacer. Este momento que luego se habló de él muchísimo en redes sociales, yo no me había percatado que efectivamente están sujetando sus manos, pero se están dando como apoyo entre sí, ¿no? Mientras están escuchando el plan. También es un gesto en el que creo que Jimin pues intenta calmar a Jungkook. Jungkook tiene como muchísima ansiedad y energía, entonces pues empiezan a planear todo esto y para él es importante que Jungkook se sienta así apoyado. Ya pasamos a el momento de la camioneta, ya están saliendo, están hablando acerca del clima porque cambió así, pero o sea, en la mañana estaba oscuro, caían rayos y todo y de repente está súper soleado. Volvemos en el tiempo, el momento en que Jungkook se estaba presentando en el programa y dice que parecía que la lluvia lo sigue. Esto es un punto importante porque lo vamos a estar viendo bastante en Are You Sure. Dice, lo diré ahora, es como si estuviera haciendo un pronóstico de lo que va a suceder. Dice, lloverá durante el viaje y este es un buen momento para recordarlo porque la verdad es que no sé si Jungkook se saló solito o qué pasó. Dice, bueno, regresamos al auto, están hablando de la temperatura, que ya les decía que cambió así como que en la mañana estaba fresco y frío y de repente hace un calor muy fuerte. Hay que recordar que en Estados Unidos el clima suele ser muy extremo, pero Jimin no quiere poner el aire acondicionado para no lastimar la garganta de Jungkook. Entonces empiezan a tener también esta como que dulce plática respecto a qué van a hacer con el aire, porque dice, pero podríamos morir, es que hace mucho calor, es muy sofocante, está la humedad. Y Jimin así como, ya deja de estarme diciendo cosas, la sonrisa de Jungkook, y le dice, pero será difícil, o sea, está intentando convencer a Jimin porque pues también puede ser peligroso para ellos, dice, hace calor, prendámoslo, pero Jimin está así como que, no, soportaremos por tu garganta, ¿ven? Y él así como que, no, vamos a hacer esto como yo le digo. Pero en algún momento también Jimmy le expresa, bueno, es que tienes que cantar, o sea, realmente estoy preocupado por ti, ¿no? Aquí es como si estuviera tomando así aliento para tratar de convencer a Jungkook de que esto es lo mejor que les puede pasar. Y Jungkook le dice, pero no tienes que hacer esto, estaré bien, así como yo soy muy fuerte. Y Jimmy sigue con sus ojitos cerrados, así como, bueno, meditación zen. Sé que estarás bien, pero igual quiere cuidar de él. O sea, él lo único que quiere es que Jungkook lo deje cuidarlo, lo cual es bastante tierno. Pero le dice entonces Jungkook, pero tú también te enfermarías. Y regresa, entonces yo puedo enfermarme, pero tú no. El sacrificio, ¿no? Aquí tenemos a el Jimin sacrificado. Yo puedo, pero tú no. Y entonces, pues Jungkook le dice así como, bueno, pues sí, es verdad. La cara de Jimin de, no puedo creer que me hayas dicho esto. Y entonces ocurre esta otra situación. Si ustedes se fijan bien, en los labios de Jimin tiene así como blur, es decir, dijo algo. Yo casi podría jurar, como buena mexicana que soy, que si yo hubiera estado ahí y no sé, una persona a la que quiero mucho, que yo quiero cuidar, me dice, bueno, pues enférmate tú, yo le diría, ah, qué cabrón eres. Disculpando mi francés, creo que algo así muy similar le digo Jimin a Jungkook. Y la sonrisa de Jungkook aquí es como de me salí con la mía. O sea, es así como muy divertido. Ya luego los dos empiezan a reír porque la verdad es que es una de esas discusiones que no tienen mucho sentido. Pero Jungkook quería probar algo y al final Jimin también se acaba rindiendo sobre lo que Jungkook quería, ¿no? Al final de cuentas todas estas escenas son muy, pero muy lindas. Entonces ya es cuando Jimmy le dice este otro momento que también fue como muy controvertido desde el segundo uno que lo vimos, que le dice, te haré cucharita esta noche para que no te dé frío. Pero Jungkook le responde así como, no te preocupes. Creo que esto es una reacción de Jimmy hacia lo que estaban platicando y jugando con toda esta situación de te enfermarás, no, tú te enfermarás, yo me enfermaré, bueno, en fin. Entonces llegamos a cómo fue que este programa se logra o se piensa. Le dice, cuando tú estabas ocupado, yo estaba libre, pero nunca te llamé. Luego, cuando yo estaba ocupado, tú libre, pero no me llamaste. O sea, esta serie de encuentros y desencuentros entre el Jiko, que por más que hacíamos, no había forma de que se encontraran o se vieran.
Hay que recordar que Jimin vivió muchísimo tiempo, literal, en la producción de su álbum y que estaba casi que 24/7 con P-Dog en su casa. El mismo P-Dog lo decía, o sea, en el documental de Jimin lo vimos. Entonces, aunque Jungkook estaba muy atento y quería ver a Jimin, no se podía hacer esto. Esto creo que también tira un poco por tierra esas ideas de que, o hipótesis de que ellos pudieran vivir juntos. No creo, porque si no, a lo mejor no tendríamos este programa y no tendría la naturalidad que estamos viendo. Ya de ahí es que Jimin le dice, por eso vine a verte, y Jungkook le dice, lo sé, estás aquí. Este es un momento tan tierno, la verdad, y luego todavía nos remata con un por fin. Y es así como, te estuve esperando tanto tiempo y todo es tan lindo. Luego vamos inmediatamente a cómo le vamos a poner al programa entonces, a nuestras locuras. Y se les ocurre el nombre de Jungji, que este podría ser un poco el nombre que ahora deberíamos adoptar para nuestro ship, puesto por ellos mismos. Ellos nos bautizaron. Ya no se vale el Jikook ni Kookmin, ahora también podemos decir Jungji. Y ya de ahí empiezan a jugar con todas estas ideas de cómo sería bueno que se llamaran. Aquí otra vez podemos ver esta cara como de pingo en Jungkook, así como pues, pues a ver qué te parece. Luego Jimin dice, no, mejor pongámosle al programa solo Jimin. Y dice, solo el maravilloso Jimin. Y él ahora está poniendo a prueba a Jungkook, y Jungkook lo está escuchando así muy atentamente. Y todavía Jimin insiste y dice, solo el cariñoso Jimin. Sigue esperando ver la respuesta de Jungkook, y Jungkook dice, pues sí, es Jimin. Una vez más aquí podemos ver esta sonrisita en Jimin, así como no me entendió nada, está muy concentrado en el camino. Seguimos hablando de qué piensan ellos acerca del programa. Le dice, ¿no te da curiosidad cómo saldrá este programa? Le dice, solo seremos nosotros jugando. La primera idea que yo tuve siempre era que iba a ser esto, porque obviamente van a estar viviendo muchas aventuras. Lógico que también iban a tener muchas desventuras, porque esas cosas pasan en los viajes y lo saben y se empiezan a botar de la risa. Ahora empieza esta otra parte donde van a comprar ropa, y le dice, bueno, también estacionas muy mal. Empiezan a tener esta como pelea entre un matrimonio así ya de muchísimos años. Le dice, pero que no se hace así, y empiezan a discutir cómo es que deben estacionarse. Uno como que muy como digamos el estacionado clásico de utilizar los espejos. Entonces el otro le dice que utilicen el sistema que incluye la camioneta, que son estas cámaras de 360 grados y los sensores de movimiento, pero empiezan a discutir que es terrible, que así se estaciona, y luego dice, así se estaciona, justo así, ¿no? Y vemos como Jungkook está mirando los espejos, y le dice, no deberías mirar la pantalla de la cámara, o sea, lo que les decía, para poder tener una visión mejor de cómo se está estacionando. Aquí volvemos con el ataque de Jungkook, que dice, pero estoy mirando los espejos laterales, pero Jimin le dice, es peligroso mirar así. Luego volvemos con el, te lastimarás, pero estoy mirando por los espejos. Entonces es que decían, tengo que mirar atrás, y entonces utilizas el retrovisor. Pero bueno, Jimin está peleándose, por eso no has mejorado como conductor, por eso y porque eres de BTS, y porque cuando estás en Corea obviamente no te dejan casi manejar a ti solo. Quiero pensar que algo así tendría que ver. Entonces siguen discutiendo y dice, sí, pero mira quién habla, tú también conduces muy mal, y lo señala con el dedito, y este momento es realmente hilarante. Luego dice, ya cállate y bájate, y siguen con él, me bajo ahora, pues sí, ya bájate. Ese cierra repetidamente por ira, o sea, le está cerrando a Jimin la puerta, y Jimin ni siquiera ha alcanzado a bajar. Y entonces llegamos a el momento en el que empiezan a buscar ropa. Se buscamos ropa deportiva primero porque les hacía falta, y empiezan con las chancletas. Ustedes ya saben que el tema de las chancletas es muy importante para mí, porque me obsesiona cómo Jimin puede hacer todo con chanclas. Digo, no es que sea imposible, pero ustedes me entienden, o sea, de repente no es tan cómodo andar por ahí con chancletas todo el tiempo. Luego comienza esta parte donde ya están buscando la ropa, y Jungkook dice que quiere que compren lo mismo, ¿no? O sea, que estén como en conjunto. Y él dice, muy bien, estamos bien. Empiezan a buscar, están por toda la tienda. Una fan reconoce a Jimin, y Jimin dice, sí, y ya le dice, ¿eres Jimin? Sí, y Jimin así todo lindo, dice, mucho gusto, bien educado, y todavía le dice, un fan nos reconoció. ¡Ay, tan lindo! Y se ríe así todo alegre, así como, no lo puedo creer. Dice, creo que nos reconoció, y Jungkook así de como, ajá. Dice, aún tenemos fama. Claro que sí. O sea, imagínate, creo que son de los rostros más reconocidos en el mundo. Dice, aún lo tenemos, nos reconoció, se siente genial. Esto es tan lindo, tan
tan humilde y tan sencillo de parte de Jimin que diga algo así. Ya por fin llegamos al área donde van a pagar sus productos, ya escogieron, ya. Entonces se ponen a boxear en las cajas, o sea, y Jungkook empieza a corregir el estilo de boxeo de Jimin y cómo empiezan a corregirse, y empieza Jimin a lanzar ganchos y golpes directos hacia Jungkook, y Jungkook le dice, es que te mueves demasiado, o sea, hay boxeadores, no sé si ustedes han visto, que dicen, es que es cierto, salta mucho, se mueve mucho, y así de repente se nos figura Jimin aquí, así como que salta y salta. Después de eso se van y llegan a la cervecería. Aquí es donde empiezan a probar las cervezas. Eligió algo que fuera un poco más seco, menos dulce, mientras que Jungkook nos dice que él sí es de bebidas dulces. Yo aquí apoyo a Jungkook, yo también soy más de bebidas dulces. Y empiezan a pasar un rato lindo. Aquí la piernita cruzada de Jimin se ve tan guapo y tan lindo, aunque es solo un mini momento, pero bueno, siguen hablando de lo que ellos quieren hacer con el programa, que es solo sobre sus viajes y que la idea es disfrutar antes de irse al servicio militar. O sea, esto para ellos es como que la razón de por qué estamos haciendo todo esto, y Jungkook se ríe cuando lo está pensando porque dice, nuestras fans pueden ver esto mientras servimos al país. Ay, Jimin, sus ideas todas románticas de por qué están haciendo esto. Ya después vamos a llegar por fin al kayak. Esta parte fue divertida, bonita, tiene lo suyo. El caso de Jungkook, que siempre es así como tan galán y que está hablando acerca pues de la maldición del agua porque ya se había caído, se había salvado su celular, y mientras tanto Jimin decía, Jimin flotando alegremente, ¿no? Y estaba por lo lejos muy feliz en su kayak, y pues él empieza a volver a hablar de la maldición y dice, en serio, es que esto no puede ser, la maldición de él con el agua. Ya después de ese momento, que creo que fue así como que a mí, ahorita lo que voy a resaltar, llegamos por fin a donde se van a alojar en la noche, y tenemos este lugar que, si se fijan, es chiquito, pero tiene absolutamente todas las comodidades necesarias para estar acampando en medio del bosque. Es decir, si yo me fuera a acampar, definitivamente lo haría en un lugar como este. Y empiezan a preparar la cena. Esto es tierno porque Jungkook empieza a decir que a Jimin le gusta el picante, y aquí ya los vemos como están preparando la salsa para hacer las como costillitas de cerdo que tienen. Llega Jimin y le pregunta que qué le puso, y esto también me hizo mucha gracia porque le dice, pues casi de todo lo que me encontré aquí, eso le eché, pero parece que hizo una combinación bastante agradable. Se la da a probar a Jimin con su dedito, que también fue de las imágenes que vimos pero repetidamente. Luego ya estamos en el área donde ya están preparando la comida, ya están con las chuletas afuera, ya tienen su salsa, ya están ahí bien lindos los dos, y aquí dicen este juego de palabras de le das un baño, y Jimin voltea así a mirarlo así como de ¿qué dijiste? Y le dice, me regañaron hace años por decir eso. No sé si es como lo del ramen, que cuando dicen que me quiero comer un ramen contigo, no sé si me darás un baño o le darás un baño a la chuleta significa algo así. Si alguien tiene una idea y sabe de esta clase de como de jergas coreanas, o pues no sé cómo llamarles, como yo no veo muchos pues K-dramas, a lo mejor ahí se expliqué qué significa eso de me darás un baño, si tiene un doble sentido o qué, pero lo quise señalar por si alguien sabía acerca de esto. Bueno, siguen con su modo de cocinar, y le manda entonces a que Jimin corte la cebolla y siga preparando algunas cosas. Jimin dice, cortar la cebolla a la mitad, ¿no? Esta parte no sé, dice, o solo la pelo. Ay, Jimin, ya se mete, ¿no? Decide que pues ya lo va a intentar. Jungkook le da la señalización y ya le dice, ya sé, ok, de acuerdo, ya sabe más o menos lo que quiere. Dice, voy a cortar bien la cebolla, está muy entretenido, pero aquí me da mucho, o me llama la atención como Jimin está muy preocupado por cómo Jungkook vaya a tomar si él no corta bien la cebolla. No sé, esto me recordó a que de repente yo era así mucho con mi novio, siempre me preocupaba mucho, me esforzaba para que él notara que hacía bien las cosas, sobre todo cuando me quería como lucir con él, ¿no? Entonces esta frase de Jimin por eso me llamó la atención, porque y todavía se esfuerza, dice, no, es que así no sé bien, lo tengo que hacer mejor porque es para Jungkook. Y bueno, pues ya, llega Jungkook a ver cómo está, qué está haciendo, cómo le va, y le dice, bueno, pues allí vas, muy bien. Lo cual pues le hace sentir, dice, tras una larga batalla con la cebolla, y ya, por fin,
dice, misión exitosa. Toda esta parte se me hizo muy tierna, mientras que tanto Jungkook está muy entretenido probando sus chuletas de cerdo, cómo le quedaron. Y entonces también esta parte llega a ser muy tierna, porque así como vemos como Jimin está preocupado por cortar bien la cebolla, pues también Jungkook está preocupado porque lo que esté preparando le guste a Jimin, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Desde que lleve bastante picante porque le gusta, que ahora lo tiene que probar y lo llama tan dulce y le dice, Jimin, dice, es como las brochetas de pollo que venden frente a las escuelas. Esto se me figura tan como un recuerdo que él tenía de cuando era chiquito. Entonces ya le da a probar a Jimin y Jimin dice, bueno, a ver, dice, está medio duro, pero está rico, y se lo da a probar y así Jimin, sabroso. Esta carita de Jimin me encantó también. O sea, son esos pequeños detalles que sí tienes que ver como que muy detenidamente. Esa carita de Jimin. Dice, ahora Jimin está a cargo de hacer el ramen. Bueno, ya que les digo. Y vemos cómo Jimin empieza a juntar todos sus ingredientes. Dice, y volvemos con el Jungkook me matará si no hago esto bien. Volvemos a esa sensación de que él sabe que tiene que lucirse porque es para Jungkook y le interesa muchísimo que eso quede bien y sabroso, porque es como una carta de presentación, para que me entiendan, algo muy similar a lo que está haciendo Jungkook afuera con las chuletas de cerdo, ¿no? Entonces está preocupado porque no le quede soso, toma pues más condimento para que le quede sabroso. Dice, se fija que Jungkook no esté viendo lo que está haciendo. Esto también es muy tierno, así que está espiando qué está haciendo el otro, y ya le dice, bueno, pues ya me quedó. Sí, pues sí, vamos. Y entonces ahora sí le enseña como muy orgulloso, ¿no? Lo que él preparó. Por fin la felicitación de Jungkook, que le dice que está bien hecho y que no está nada mal. Le dice, no está nada mal. Por fin se sientan a comer, y aquí es donde a Jimin se le cae su primer pedacito de chuleta, pero es chistoso porque se le cae como 3 veces hasta que por fin bota en el piso, y él se siente muy apenado. Le dice, es que trabajaste tanto para hacer esto, lo siento, y todavía le dice Jungkook, y le dice que se vaya a limpiar, y ya le dice, bueno, pero cocinaste esto para mí, y le dice, ay, lo siento mucho, pero si notamos, en realidad Jungkook acongojado no está en lo absoluto, ¿no? Y Jimin sí, ¿no? Y todavía Jimin, porque lo hiciste con tanto esfuerzo. Y Jungkook en lo suyo, y el otro maldiciendo, ¿no? Así todo enojado, cometí un gran error. Y volvemos a ver, Jungkook está en lo suyo, o sea, dice así como que, bueno, pues si Jimin dice, ya por fin empiezan a hablar de que está rico el ramen, el ramión, y ya empiezan, ay sí, gracias a Dios. Jimin se siente aliviado porque a Jungkook le gustó lo que él preparó, y todavía le vuelve a agradecer una vez más, gracias por cocinar el cerdo. O sea, esta es una manera de Jimin muy linda y muy auténtica de valorar todo lo que Jungkook estuvo haciendo por él. Y ya le vuelve a decir, es que la salsa está muy rica. Ay, Jimin. Y vuelve, está increíble. O sea, además esta como manera de hacer sentir muy bien a Jungkook, ¿no? Le dice, mezclamos un poco de arroz con el ramyun, y empieza entonces a mezclar y se empiezan a atracar. Y aquí es donde pasa esta escena que se ha hablado tanto, que yo debo de reconocerles que en el primer momento no me fijé, porque a veces con los subtítulos o ves lo que está pasando o estás leyendo el subtítulo y de repente se te escapan cosas. Pero bueno, aquí es donde entra el extraño mucho a Vi, que tanto me comentaban. Y Jungkook le dice, ¿lo llamamos? La idea siguiente de Jimin es, ¿y si le hablamos también a Namjoon para que se hablen entre ellos? O sea, ¿qué onda con esas ideas? Y se empiezan a reír los dos, así como, ¿cómo crees, no? Pero dice, hola, ¿cómo están? Ya le marcan entonces a Vi, y Vi les comenta, espera Vi, ¿estás trabajando en serio? Porque hay que considerar que pues era de mañana en Corea, ¿no? Y él le dice, pues sí, estoy trabajando, ¿no? Y el otro, ¿dónde estás? Hola. Pero aquí, si se fijan, está aquí completamente la escena carga del lado de Jungkook, porque es el que está hablando, y Jimin está escuchando como muy atento. Y ya es que le dice, pues estoy en una sesión de fotos, están ahora sí que interactuando entre Vi y Jungkook. ¿En dónde estás? En Nueva York, mañana andaremos en moto, ¿no? Continúa, la plática, y pues la respuesta es, ¿de verdad andarán en moto? Me imagino que cuidan tanto a los chicos que hay ciertas cosas que pues sí les permiten hacer y otras que no tanto, aunque les diré que si ustedes ya han visto el Room BTS, la verdad es que sí se han pasado algunas veces con los chicos. Pero le dice, sí, vamos a andar en mi moto, y el otro así de, genial, ¿no? Así todo feliz. Le dice, diviértete, Vi. Es así como que Jungkook ya decide, bueno, ya fue suficiente, bye, ¿no? Y el otro así, ¿puedes andar en moto en tu programa de viajes? O sea, empieza a intrigarse, quiere hablar más con Jungkook, pero Jungkook así como, bien, agarra y le corta la llamada, y entonces se empieza a botar de la risa, pues, la reacción de Jungkook de,
se la hice. Vemos como Jungkook es medio diablillo, ¿no? Le gusta hacer esta clase de cosas. Ya lo habíamos visto también con Jimin cuando están discutiendo por lo de la calefacción en la camioneta. Y ahora vemos que se lo hizo a Vi, ¿no? Y dice, me escribió de inmediato. Aquí ya sí ya está como que dice, ¿qué dijo, no? Aquí Jimin, que había estado pues como muy calladito, observando toda la escena, pues hasta este momento le pregunta, ¿no? Y volvemos aquí con el blur en los labios porque algo le dijo, obviamente, bastante fuerte a Jungkook. Lo hicieron enojar, o sea, algo que queda claro es que lo hicieron enojar. Tan así que por eso es que Jungkook dice, es que no es adorable, o sea, es adorable cómo lo hace enojar. Le dice, es el mejor, refiriéndose a todo lo simpático que fue el momento. O sea, creo que eso hablaba. Y de ahí es donde le dice ese como te amo, pero es más así como de, me lo fregué, le colgué, lo hice enojar y ahora como que quiero suavizar las cosas. Así lo siento yo y creo que así lo sentimos la mayoría. Pero entonces Jimin, es esto lo que nos comentaba Paloma en el podcast el día de ayer, dice, vamos a ver qué hace Suga. Entonces Jimin dice, a ver, pues allá voy, tucu, tucu, tucu. Le empieza a marcar y viene este otro momento que también es muy gracioso. Podemos ver las diferentes personalidades de cada uno aquí bien claro. El qué de Suga, así de qué. Y el otro así, Jimin se empieza a botar de la risa porque se da cuenta que Suga pues estaba dormido y le dice, estoy tomando una cerveza. Y otra vez, ¿qué? Así como Suga, ¿y a mí qué? Estoy en Hanam, le dice un lugar obviamente en Corea. Y el otro de, no te creo nada. Dice, no, estás en Estados Unidos. Así como, no me mientas. Dice, ya lo sabías, qué rápido. Podemos ver como Yoongi, en este caso sí está en todo, ¿no? Así como, me quieres vacilar, pero no lo lograrás. Y le dice, estoy conmovido, Suga, porque sabe todo. Y él le dice, claro. Así como, ¿cómo no voy a saber? Sabía que irías ahí, claro. Y sabía las fechas y sabía todo y estaba de acuerdo. Dice, estoy filmando. Y le enseña su cerveza y le muestra lo que tienen en la mesa. Estoy con Jungkook. Y aquí, pues le dice, Yoongi. Aquí le pusieron Suga, pero en realidad le dice Yoongi y están así como que interactuando. Dice, vi tu actuación, Jungkook, esto también es muy bonito de parte de Yoongi, así como que te llega al alma. Dice, ¿qué te pareció? Estuviste genial. Y aquí pues Jimin está volteando. Fíjense la diferencia entre una llamada y otra, porque Jimin sí hace que Jungkook actúe y participe en su llamada con Suga. Empieza a platicarle cómo estuvo pues cuando cantó en la mañana. Dice, de hecho tuve que actuar sin ensayar. Dice, lo sé, por la lluvia, ¿no? O sea, es que de verdad Yoongi sabía todo, o sea, parecía que había estado ahí, pero qué genial. Dice, pero todo salió bien, tengo mucha experiencia. Volvemos a la experiencia así de jaja, de parte de Jungkook. Pues obviamente al ser pues BTS es lógico que saben manejar muy bien esta clase de cosas. Y ahí es cuando Yoongi responde con el yo veo todo, yo lo sé todo, ¿no? Ay, es que es magistral este momento. Y cómo se mete y se involucra en absolutamente con lo que sucede con todos los miembros de BTS. Dice, Suga se preocupa mucho por nosotros. Ay, sí, la verdad es que sí, es súper hermoso este momento. Aquí los tenemos a los dos viendo el teléfono y pues dice, acabo de despertarme. Siguen hablando con Suga. Suga les cuenta qué es lo que está haciendo. Dice, vi que tenías algo a las 2 p.m., pero aquí si se fijan, también en el caso de Jimin sabe perfectamente lo que estaba haciendo Suga, porque conoce su agenda y le dice, sí, es ahora voy al gimnasio. O sea, ¿hasta qué punto están platicando tanto y nos están dando todos estos detalles? Dice, admiro eso, eres el único que hace ejercicio todos los días. Ay, no inventes. O sea, aquí sí hay que regañar a Jimin, porque Jimin baila muchísimo, se preparó tanto. Y pues Jungkook, ya ni les digo, ¿no? Jungkook también tenía unas coreografías bastante pesadas, pero bueno, le daba su lugar a Suga. Subí mucho de peso hace poco. Este fue tan simpático porque era como para presumir de parte de Suga, ¿no? Decir, es que he estado subiendo de peso, ¿no? Y el otro, sí, subiste mucho. Esta fue una respuesta muy vengativa de parte de Jungkook. Y ahí es donde le todavía se ríe. O sea, sabe que lo está molestando. Cuando hace la naricita así, es que sabe que se está pasando. Y entonces ya es cuando Suga le dice, oye, no subí tanto. O sea, no te estés pasando conmigo. Dice, solo 2 o 3 kilos. O sea, créanme que eso no es nada, ¿no? No es ni una talla dependiendo. Dice, tengo derecho a relajarme después de terminar mi gira. Ahora
sabíamos pues que ya había pasado todo lo de la gira y pues ya Suga también estaba empezando a prepararse, pues ahora sí que para propio servicio militar. Dice, claro, trabajaste duro, ahí sí, Jimin todo bello siempre, tan lindo. Diviértete en el gimnasio, estamos tomando cerveza, ya llamamos porque pensamos en ti. Ay, eso fue muy lindo. Y ya así como que Jungkook, bueno, serás tú. Muy bien, que tengan un buen viaje, se empiezan a despedir, gracias, pero toda esta idea de las llamadas, inclusive la de Yoongi es mucho más larga que la que tuvimos con Tae porque Jimin es muy cándido, entonces así como que se despiden y todavía le dice, oye, hablas como si no fueras a volver a verlo nunca, ¿no? O sea, regaña a Jungkook así como, no te despidas tan formal con nuestro Hyun. Y le dice, te llamaré cuando regrese. Ay, qué lindo, todo esto me llamó. Y todavía le dice Suga, de acuerdo. Bueno, pues adiós. Nos vemos. Todo este momento fue de mis super favoritos. Y no es que tal vez el favorito del programa, ya después de verlo, me volvió a gustar mucho. En cierto modo, creo que es bueno que haya venido, dice Jimin. Si no hubiera venido por este programa, no habrías viajado y bebido cerveza y todo eso. Ay, agradezco que estés aquí, le dice Jungkook, todo bien bonito. Y todavía le dice Jimin, pero me arrepiento mucho. Dice, pues ya es muy tarde. Disfrútalo, porque a veces nosotros hablamos de lo que vemos, pero esa serie de palabras que se dijeron, estos pequeños diálogos fueron muy tiernos. Luego pues regresamos ahora sí que al interior de su acogedora cabaña. Jungkook se va a acostar y Jimin le dice, oye Jungkook, ay pobrecito. Y el otro, ¿qué? ¿Terminaste? Dice, casi muero. Ay, pobrecito Jimin, de verdad, aquí esta parte también. Quizá tenga que ir de nuevo. Noté algo cuando estaba yo checando el video, que le dice, ¿qué? Quizá vaya una vez más al baño. Ay, se siente bien mal. Es que de verdad cuando te da así del estómago que te sientes terrible, sí te puedes hasta desmayar y créanme, es peligroso. Pero todavía le dice, pero no te preocupes por mí, empiezo a sentir un poco de frío. Y esta parte es lo que les decía interesante, no sentía un poco de frío, Jimin estaba temblando. Estuve viendo todo, digamos, la escena, como le dice, ¿será algo estomacal? Lo que les decía, esas reacciones tan fuertes que llegamos a tener, dice, tal vez lo sea, creo que lo es. En algún punto regresan hace unas horas o volvemos a hacer este viaje en el tiempo para que descubramos que Jimin ya se había empezado a sentir mal durante el día, pero la verdad es que se aguantó mucho. Aquí también me identifiqué tanto con Jimin porque ¿a quién no le ha pasado que definitivamente estás afuera y te empiezas a sentir mal y el otro todavía pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Qué trama? Ay, no, ¿cómo iba a tramar algo el pobrecito? ¿Por qué no regresa? Y Jimmy, mientras tanto, voy al baño. O sea, desde el comienzo del viaje, nos dicen, el estómago de Jimmy fue una bomba de tiempo. O sea, aquí una vez más, cuando ya estaban en la cervecería, que Jimmy de repente se desapareció. Y volvemos al momento actual donde Jimmy dice que se siente muy mal. Le dice, ¿dónde estás? En el baño. Ay, pobrecito. Y le dice, qué locura. No, pues sí. Dice, me estoy volviendo loco. Ay, pobrecito Jimin. Y pues dice, no te preocupes, mañana compramos medicina. Pero Jimin, y se los digo, cuando tú te fijabas en la imagen, si pueden hacerlo, háganlo. Se ve como a Jimin le tiemblan las manos. O sea, de verdad se sentía muy, pero muy mal. Yo me quedé así como que muy impresionada cuando vi, porque sobre todo aquí se empieza a acercar hacia como la mesita. Y en algún punto, digo, Jungkook está en lo suyo, pero Jimin, les juro que se ve como está temblando. Y sí dije, ¿cómo crees? Y todavía dice, pero no me vencerá un virus estomacal. Ay, pobrecito, se sentía tan mal. Dice, no podemos vencer enfermedades. O sea, todavía el otro intenta, ¿no? Dice, pero parece que tienes frío. Jungkook, ven aquí. Se sentía mal, o sea, sí ya se empezaba a sentir, pero muy, muy mal nuestro Jimin. Y todavía dice, dormirás en la manta. O sea, Jungkook tenía calor, Jimin se estaba muriendo del frío, obviamente, porque se sentía muy, pero muy mal. Porque también cuando te sueltas del estómago te baja muchísimo el potasio, entonces te empiezas a sentir súper débil. Y todavía él quería acercarse a Jungkook, pero estaban como, digamos, en canales distintos. Uno con, pues ya sueñito, ya me quiero dormir, tengo calor. El otro con una diarrea
espantosa, temblando y sintiéndose muy muy mal. Pero bueno, por fin llegamos a la mañana siguiente, donde le dice, bueno, ¿y cómo está tu estómago? Dice, me duele la nariz, porque también había pasado el incidente de la nariz, que se había golpeado la nariz durante la noche. Dice, ¿tu estómago está mal? O sea, ¿por qué lo dices? Porque no se quiere parar. Y todavía le dice Jimmy, no, me duele la nariz. Ay, mi vida, tan lindo. Dice, ¿está caliente? ¿Qué? Le dice, la nariz. Dice, ay, no, me duele la nariz. Es diferente a que le duele la nariz. Le dice, ¿qué tan fuerte te la golpearon? Y el otro así, le hace una seña de cómo fue lo que sucedió. Así, le dice, no, así. Dice, ¿qué pasó? Y entonces empiezan a recordar. Dice, ¿soju para beber o para masaje? Dice, me dio un codazo en la nariz. Ay, pobrecito mi niño. Dice, y me dolió mucho. Y entonces nos empieza a explicar, así como que Jungkook, es que no entiendo qué te pasó. O sea, que entró uno de la producción y lo golpeó a Jungkook. No. Así de, bueno, dice, estaba tan sorprendido que no pude dormir esa noche. Yo creo que más bien te sentías tan mal, Park Jimin, que no pudiste dormir nada esa noche. Y pobrecito, porque todavía lo recuerda y dice, me quedé junto al refrigerador. Ay, pero ¿saben por qué? Porque estaba muy al ladito del baño, ¿no? Yo creo que, dice, fue aterrador. No, es que sí, también a quién no le ha pasado que de verdad te sientes muy mal y la noche es así como lo peor que te puede pasar. Dice, no tenía idea y dormí como un bebé. O sea, Jungkook, ¿qué onda contigo? Y Jimin así como, esto es increíble, este hombre es increíble. Todavía le dice, esto está bien. Y volvemos con la risa de diablillo de Jungkook. Regresamos al momento presente otra vez, después de que vemos esa como mini entrevista con el director, y le dice, viniste aquí solo para sufrir. O sea, qué ánimo. Jungkook dice, vine tan lejos solo para recibir un golpe con el codo. O sea, ¿de quién fue ese codo, Jungkook? Y un virus estomacal. Y todavía le dice, y un virus. Dice, ni siquiera puedo comer. Ay, no, qué tristeza. ¿Por qué estoy aquí? Ay, mi bebé. Y así como que Jungkook, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Dice, qué gracioso. Sí, yo sé que sí. Pasa otro rato, regresa y le vuelve a preguntar, ¿estás bien? Después de que él se había tomado su café y nos había dicho cuánto le gustaba el café y etcétera. Ya llega y ve a Jimin y le dice, su pregunta quedó sin respuesta. Él, ¿estás bien? Dice, deberías tomar medicina. Ya por fin dice, toma esto 3 veces al día. Llegan las personas de producción y les dan su medicina a Jimin. De inmediato, Jungkook empieza a servirle la medicina, que podemos ver claramente que es Pepto-Bismol. Me da mucha risa decirle, de hecho yo no sé si a alguien le hace algo el Pepto-Bismol, porque a mí no me hace nada y me cae muy pesado. Pero Jimin sigue así como que en estado de no me puedo ni mover. Dice, debes tomarla si quieres vivir. Esto se oyó tan, no sé, tan Sarah Connor en Terminator. Si han visto esa película van a entender el, si quieres vivir, ¿no? Tienes que seguirme. Bueno, pues así se siente, así, debes tomar esto si quieres vivir. Pero Jimin de verdad está así como que no puedo ni con mi alma. Y todavía sale Jungkook y dice, Jimin está muriendo. Tocamos madera porque no, mi bebé. Dice, Jimin se despierta y pues escucha un extraño ruido y se levanta medio a ver qué está haciendo Jungkook, y es cuando Jungkook está haciendo esa como pila de piedras que pues le queda muy bonita. Al principio se accidentó un poco, pero luego la verdad es que le quedó muy alta. Yo me sorprendí bastante cuando la vi así de, órale, le quedó súper bonita. Y entonces dice, voy a pedir un deseo. Y ya se hinca, esto así como muy lindo, muy respetuoso, porque después de todo estamos hablando de la madre naturaleza y de las piedras que tienen un valor pues tan significativo. Algunos piensan que pues Dios está en todas partes, y ya no les digo cuando está rodeado de tanta naturaleza, entonces está rindiendo su respeto. Se me hizo muy lindo. Y todavía dice, por favor que el viaje de hoy vaya sin problemas, sobre todo porque sabíamos que Jimmy no se sentía bien y podemos ver todo lo lindo que los está rodeando. Y ya sale por fin Jimin y dice, quita las toxinas de mi cuerpo. Dice, vamos, pide un deseo. Esta interacción es linda porque otra vez solo vemos los diálogos, pero no los tenemos a ellos. Y el otro, por favor, quita las toxinas de mi cuerpo. Aquí sí, cuando Jimin salió, la verdad, yo vi su carita y dije, santo Dios, se veía verde. O sea, cuando estaba recostado no tanto, pero aquí se veía verde. Y así fue como terminé prácticamente mi primer video acerca de Arjushur, con mis momentos favoritos. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. A mí me encantó poder hacer esto.
porque noté tantas cosas lindas con ellos y en ellos, que espero que ustedes también lo hayan hecho, que se la hayan pasado súper bien conmigo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que es importante que se suscriban al canal, que le den like a este video y que me dejen sus comentarios, porque amo leer sus comentarios, de verdad. Gracias a todos por su apoyo. Y pues ahora sí que no me despido, porque nos vemos en el próximo video.